Hola, buenas. Mi nombre es Luis Oropesa, pertenezco a la Asociación de Vecinos del Ferial Bañuelos y también pertenezco a la agrupación de amigos del Museo Histórico Militar de Burgos. Vamos a empezar a dar una serie de charlas de historia que van todas relacionadas a partir de la época de los comuneros. Precisamente vamos a empezar esta charla con la revuelta de los comuneros de Castilla. Y a partir de aquí vamos a ir encadenándolas unas detrás de otras de manera histórica. Y veremos también que muchas de estas charlas van a estar relacionadas en el tiempo y unas y otras van a hablar entre sí de ellas. Y bueno, pues sin más pormenores, vamos a empezar. Para poder hablar de los comuneros de Castilla, primero necesitamos un contexto histórico inicial, porque la gente no empieza una revuelta porque sí. La gente no se levanta en armas contra el poder establecido de una manera instantánea. Necesita una serie de motivos y sobre todo necesita tiempo para que las cosas, digamos, que se larven y cada vez haya más malestar. Entonces, empecemos primero con el contexto histórico, que es fundamental para entender por qué la gente de Castilla se levantó en armas. Bueno, pues todo empieza con estos dos señores, los reyes católicos. Los reyes católicos son, por un lado, Fernando, rey de Aragón, y por otro lado, Isabel, reina de Castilla. Tienen varios hijos, la primera Isabel, segundo Juan, tercera Juana, cuarta María y por último Catalina. Catalina es un personaje relativamente importante porque será la princesa que se case con Enrique VIII. Y bueno, lo que puede heredar el hijo que herede realmente de todos los padres. Por un lado tenemos la corona de Castilla en amarillo y por otro lado tenemos la corona de Aragón en rojo. Si mueren los dos padres, el que herede heredará todo, lo cual es bastante importante. No solamente lo que vemos aquí en amarillo y en rojo, sino que también heredarían las Canarias y todas las posesiones que se han descubierto en América, más todo lo que esté por descubrir. Bueno, empecemos un poco los azares del destino, porque esto es bastante importante. Obviamente, Juan, aunque sea, que es este personaje de aquí, aunque sea el segundo en nacer, al ser el varón tiene derecho directamente a reinar. Pero Juan es un personaje bastante débil, realmente de salud siempre está muy mal y enseguida, pues aunque pueda llegar a gobernar y se case para poder tener descendencia, muere antes de tener descendencia. Así que quien va a ser la futura heredera es la primogénita, Isabel. Isabel está casada con el rey de Portugal y tiene un hijo precisamente con el rey de Portugal, pero justo a la hora de nacer su primogénito, ella muere. Ella muere y entonces quien tiene derecho dinástico de herencia es su hijo, que podría heredar no solamente la corona de Castilla, la corona de Aragón, sino también la corona de Portugal. Pero como vemos en la imagen, solamente vemos de él un bebé. Se llamaba Miguel de la Paz, y muere con menos de 2 años, con lo cual no os vayáis encariñando mucho con los personajes. Y aquí vemos a la tercera hija. La tercera hija, la que pudo reinar y no quiso. Y vamos a detenernos un poquito precisamente en la tercera hija, que es Juana. Juana se casa con el duque de Borgoña en 1496. Juana no tenía ninguna posibilidad teórica de poder heredar. Entonces, como princesa, era interesante para cuestiones políticas a la hora de alianzas. Por eso sus padres la casan con el duque de Borgoña, que se llama Felipe, que es hijo del emperador Maximiliano y vive en Flandes. Ya os digo, en 16 años marcha a Flandes, la mandan, le dicen: bonita, para allá, sé feliz, ten muchos hijos y deja bien nuestro nombre. Así que Juana, cuando parte de lo que es una corte muy seria, muy regia, donde hay
muchísima religión, la religión es muy importante, todo es muy austero, y llega a Flandes. Y lo primero cuando llega a Flandes es como de estar metida casi en un convento y llegar a una fiesta en Ibiza con Pocholo. Algo terrible. Música, luces, colorido por todos los sitios, sí que la chica está encantada. Y para colmo, se va a casar con un chico que es más o menos de su edad y también es guapo. Lo cual, vamos, miel sobre hojuelas para la muchacha. Juana y su matrimonio. Aquí vemos con quien se va a casar. Felipe el Hermoso, futuro rey de Castilla. Juana, cuando llega allí a Flandes, su cometido principal es tener hijos. Así que rápidamente, como son dos chavales jóvenes y se gustan bastante, rápidamente pues se ponen al tema e inmediatamente tienen una primera hija, Margarita, y luego en 1500 van a nacer nuestro personaje principal, el personaje que va a dar pie precisamente a todo el tema de los comuneros, su hijo Carlos. Carlos, concretamente, como cuestión curiosa, nace en plena fiesta, como es normal, en un váter. Su madre piensa que lo único que tiene es ganas de mear, pero en el váter da a luz a nuestro querido Carlos. Y Carlos va a ser educado en Flandes. No se va a mover de allí para nada hasta que no venga a España con 16 años. Bueno, Juana, heredera de Castilla y Aragón. En el momento en que ha muerto su sobrino Miguel de la Paz y sus dos hermanos, quien tiene que heredar, si no pasa nada, quien tiene que heredar tanto Castilla como Aragón es Juana. Pero para poder heredar hay que presentarla ante las Cortes de Castilla. Y las Cortes de Castilla se forman solamente por tres motivos. Una para nombrar rey, otra para nombrar herederos y otra para poner impuestos. Entonces Juana pues tiene que rápidamente venir en el momento en que ha muerto ya su sobrino y ella es nombrada heredera, tiene que venir rápidamente a Castilla. Bueno, lo de rápidamente, como se venía en aquellos tiempos, viene atravesando todo lo que es el reino de Francia y aquí, como detalle curioso, paran en lo que es la corte de Francia y el rey de Francia, cuando ve a nuestro querido Felipe, le llama mucho la atención el muchacho y dice: uy, qué chico más guapo, más hermoso. Y desde entonces Felipe se quedó con el sobrenombre de Felipe el Hermoso. Es el motivo de que tenga ese apelativo. Bueno, pues en cuanto llegan a las Cortes de Castilla, son nombrados herederos y empiezan a vivir precisamente, pues empiezan a tener relaciones con todo lo que es la corte y rápidamente Felipe empieza a hacerse muy amigo de todo lo que es la corte principal de Castilla. Empieza a conocer a muchísima nobleza y empieza a poner a toda la nobleza de Castilla a su favor. Y ya rápidamente lo que empieza a decir es que su mujer no está muy bien, que psicológicamente no vale para reinar y que él, como devoto esposo, en el momento en que falte su madre, que es Isabel la Católica, reina de Castilla, él, aunque su mujer herede la corona, él como devoto esposo tomará la regencia. Y su suegra, la verdad, no está muy contenta porque Isabel lo que quiere claramente es que reine su hija. Para ella es importante. No quiere por nada del mundo que un flamenco, alguien venido precisamente de más allá de Francia, tome el poder de Castilla. Eso no lo puede consentir. Y menos aún alguien que esté diciendo que su hija está medio loca. Así que rápidamente hace una cosa. Pone en el testamento que si por un casual a ella le pasa algo y Juana no puede reinar, quien pasará a tomar la regencia será su esposo Fernando el Católico, no el marido de su esposa, Felipe. Cuando Felipe se entera de esta noticia, se enfada sobremanera. Dice: creo que me habéis engañado, esto no es lo que yo quería, y coge muy cabreado y se vuelve a Flandes. Dice que no tiene nada que hacer en Castilla, ya que él no va a reinar,
y se vuelve. Pero Juana quiere ir detrás de él como loca. Pero su madre Isabel le dice: no te vayas, quédate porque así te pones a buenas con la nobleza, conoces todo lo que es el mundo de la corte y así cuando yo muera podrás reinar sin ningún problema. Pero Juana está loquita de amor. Juana está loquita de amor y por nada del mundo quiere permitir que Felipe se vaya y la deje sola. Así que Juana, que en ese momento está embarazada de su tercer hijo, que se va a llamar también Fernando, le dice a su madre que o le da permiso para irse o le amenaza con que ella misma se suicida. Ante esa situación, Isabel la Católica, viendo que su hija podría en algún momento llegar a cometer semejante locura, al final acaba dándole permiso y le dice que se retire, que se vuelva otra vez con su marido. Así que Juana I, reina de Castilla. Obviamente Isabel la Católica, como ya os hemos comentado, ya se encontraba bastante mal y muere en 1504. Con lo cual Juana se convierte en reina. Pero ya sabemos todos que el testamento tiene trampa. Y si Juana no puede o no está capacitada para reinar, quien tomará la regencia será Fernando. Así que inmediatamente en el momento en que muere Isabel la Católica, desde Flandes, en cuanto llega la noticia, tanto Felipe como Juana rápidamente vienen a Castilla para asumir lo que es el poder reinar en Castilla. Pero ocurre algo muy curioso. Cuando llegan, hacen una reunión Fernando el Católico, Felipe el Hermoso y Juana. Se reúnen los tres en una habitación y se dicen de todo menos bonito. Vamos, insultos por doquier. Y hay un momento en que Fernando le dice a Felipe: si no permites reinar a mi hija, tomaré en consecuencia el testamento de mi mujer. Y Felipe, no se sabe exactamente, pero es casi seguro que le amenazó con una guerra civil, porque le dijo que tenía a la mayoría de la corte de Castilla a su favor. Así que, visto lo visto, Fernando el Católico se retira y les permite reinar tanto a Felipe como a Juana. Así que Juana, reina y viuda. Nuestro querido Felipe pasa a reinar con Juana. Inmediatamente deja de lado a su esposa y se pone a reinar él, como rey regente. Fernando el Católico, viendo la situación, se retira a Aragón y acto seguido se va a seguir haciendo la guerra contra el rey de Francia en los territorios de Italia. Pero ya sabemos que nuestro querido Felipe ha cabreado bastante a su suegro. Y no solamente ha cabreado a su suegro, ha cabreado también a un personaje muy importante que se ve aquí en la imagen, que es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros era la persona de total confianza de Isabel la Católica y era la persona en quien totalmente confiaba para que en caso de que su hija no pudiera reinar, le apoyara en todo lo que eran las cosas de la corte. Así que tanto el cardenal Cisneros como Fernando el Católico tenían los suficientes motivos como para poder querer que Felipe el Hermoso muriera. Un año después de estar reinando tranquilamente, nuestro querido Felipe en la ciudad de Burgos, después de jugar un partido de pelota, tiene mucha sed, bebe un vaso de agua fría y a los 10 días muere, bajo terribles sufrimientos. Es lógico pensar que no muere por beber un vaso de agua fría. También es cierto que por esas épocas coincide que hay en todo lo que es la zona de Castilla y también en Aragón una epidemia de peste. Así que puede haber dos causas, o bien que muriera por la peste, pero lo más probable es que muriera envenenado, porque había personas muy interesadas en que Felipe el Hermoso pues muriera. Así que Felipe deja en su testamento que él quiere que lo entierren en Granada. Y durante más de un año, Juana, como se ve aquí en la imagen, pasea a su marido por toda Castilla para llegar hasta Granada y poder enterrarlo.
¿Por qué hace esto Juana? Juana sabe que en el momento en que se queda viuda, rápidamente su padre le va a exigir que se vuelva a casar. Y Juana no quiere por ninguna causa que alguien vuelva a tomar el poder de su vida. Así que sabe que mientras esté velando el cadáver de su marido, no la van a poder exigir que se case. Pero al final acaba enterrando a su marido. No quiero ni pensar cómo tenía que oler ese pobre cadáver después de tirarse un año por ahí paseando por toda Castilla. Así que aquí vemos pues un poco las regencias. Como hemos dicho, Felipe muere en Burgos, mientras su suegro, Fernando el Católico, que es este señor de aquí, estaba haciendo la guerra contra el rey de Francia en Italia. Así que quien asume la regencia mientras Juana está paseando el cadáver de su marido por toda Castilla, bueno, pues quien asume el poder es el cardenal Cisneros, este señor de aquí. Pero el cardenal Cisneros, viendo que Juana no quiere tomar el poder y viendo que la nobleza de Castilla, al ver que no hay un poder real que les pueda dominar, están haciendo un poco lo que ellos quieren, sobre todo en cuestión de impuestos, sobre todo en cuestión de avasallar al pueblo, pues da aviso rápidamente al padre de Juana, Fernando el Católico, le dice que regrese lo más rápido posible y que asuma él la regencia. Habla con Juana, le dice: Juana, tienes que reinar, pero Juana le dice que ella no quiere reinar. Así que, ante tal situación, al final, Fernando el Católico acaba encerrando a su hija en Tordesillas. Dicen o cuentan que Fernando el Católico de vez en cuando visitaba a su hija en Tordesillas, y cada vez que Fernando el Católico entraba en la habitación donde estaba su hija se ponía a gritarle, bueno, se ponía a despotricar, a pegar saltos, un poco casi se ponía como la niña del exorcista. Y entonces pues el padre, como iba con parte de la nobleza, siempre decía: ¿veis que cómo está de mal? Si es que tengo yo que seguir asumiendo la regencia. Así que bueno, pues quien tiene el poder ahora mismo, desde el momento en que ha muerto Felipe el Hermoso y desde el momento en que Juana está encerrada en Tordesillas, quien tiene el poder de tanto de Castilla como de Aragón es Fernando el Católico. Pero por contrario que hemos escuchado muchas veces que tanto Isabel la Católica como Fernando el Católico se casaron para querer tener lo que es la unidad de todo lo que era la península ibérica, eso realmente no es del todo cierto, porque si eso hubiese sido así, Fernando el Católico no se habría vuelto a casar, y sin embargo rápidamente se vuelve a casar con su sobrina, Germana de Foix, que es concretamente la hija del rey de Francia, y quiere rápidamente tener hijos. Así que el hombre, como ya es bastante mayor, pues toma todo tipo de afrodisíacos, lo que es un poco la Viagra de la época, para poder tener hijos. Pero Germana, cuando se queda embarazada y da luz, la criatura muere al nacer. Y al final, Fernando el Católico, en 1516, muere. Y bueno, pues vamos a hablar de un personaje súper importante. Aquí vemos a este personaje central, Adriano de Utrecht. Todo el mundo sabe que Fernando está ya bastante mal. Así que Adriano de Utrecht, mandado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llega a Castilla para visitar a Fernando y asegurarse en todo momento de que en el testamento no ponga como futuro rey tanto de Castilla como de Aragón, siempre y cuando Juana no quiera reinar, no quite del testamento a este personaje súper importante del que hemos hablado antes, Carlos. Carlos, el primogénito de Felipe y de Juana, primogénito varón, porque ya sabemos que es el segundo hijo y que nació en 1500. En el momento en que Fernando el Católico muere, que muere en 1516, Carlos, con 16 años, se autoproclama rey en Flandes. Dice: ha muerto mi abuelo y yo soy el rey. Se puede decir básicamente, muchos historiadores lo comentan así, como que le hace un golpe de estado directamente a su propia madre, porque quien tiene que reinar es Juana, no él. Quien tiene derecho a reinar es su madre, pero él mismo directamente se autoproclama rey, sin ningún permiso ni nada. Él está reinando en Flandes
y quien está asumiendo la regencia en Castilla es el cardenal Cisneros. Y así que Carlos, que necesita dinero, obviamente, no hace más que decirle al cardenal Cisneros: oye, mándame dinero. Y ocurre algo pues muy curioso. En Castilla estaba mandando el cardenal Cisneros, pero tenía también que obedecer las órdenes de Carlos desde Flandes, lo cual hacía que lo que era la nobleza castellana no estuviera bastante de acuerdo, sobre todo si tenían que mandar dinero a Flandes. Así que por fin va a llegar Carlos. Hay un momento en que lo que son las Cortes de Castilla están ya hasta las narices de tener a su rey fuera de Castilla. Así que aquí tenemos a uno de los personajes importantes de toda la cuestión comunera, Juan Padilla. Juan Padilla era uno de los procuradores a Cortes de Castilla y le dice al cardenal Cisneros: mira, te lo voy a poner muy claro, o le dices a Carlos que venga, o ya puede ir pensando en que puede que las propias Cortes de Castilla le quiten, porque no ha venido todavía a proclamarse el rey, le quiten la corona y se la demos a su hermano Fernando, tercer hijo, que cuando nació se quedó aquí en Castilla y sabe hablar castellano. Carlos no sabe hablar ni siquiera castellano. Así que aquí vemos lo que son las Cortes de Castilla. Solo Castilla. Castilla va desde Galicia hasta Granada, Murcia, Sevilla. Toda esta zona que vemos en color es lo que era Castilla entonces. No se corresponde la Castilla entonces con la Castilla actual, obviamente. Y debido a que Juan Padilla le ha dicho eso al cardenal Cisneros, al final Carlos se ve obligado a venir en 1517 a España. Desembarca y rápidamente pide formar cortes para que le proclamen rey. Pero una de las primeras cosas que hace antes de que le puedan proclamar rey es tener el derecho a ser nombrado rey y que tenga el permiso dado por su madre. Permiso ante notario, obviamente. Así que lo primero que hace es viajar a Tordesillas. Ve a su madre como devoto hijo: ay mamá, qué guapa estás, cómo te quiero, quédate aquí encerrada todavía en Tordesillas, porque quien va a asumir la regencia, no nos olvidemos, la regencia, porque reina es Juana, él simplemente será rey regente de Castilla. Así que en 1518 se forman cortes a primeros o en febrero de 1518 y lo proclaman rey regente, muy importante, no rey, rey regente. Le hacen un montón de peticiones en aquel momento, peticiones muy importantes. La primera, que le obligue al cardenal de Toledo, al obispo de Toledo, perdonar, a que se quede en Toledo. Porque ¿qué es lo primero que hace Carlos cuando llega a Castilla? Cuando llega, viene con una corte flamenca, pues de toda la gente que él conoce, y rápidamente empieza a colocar en todos los puestos claves e importantes de Castilla, empieza a colocar a toda la corte flamenca. Y a toda la nobleza castellana la empieza a retirar de esos puestos importantes, tanto puestos económicos como puestos eclesiásticos. Aquí tenemos el primer germen de la revuelta, el que la nobleza se vea desposeída de su poder. Así que en dichas cortes le dicen, lo primero, el obispo de Toledo, que ha sido nombrado por parte de la nobleza flamenca, que se quede en Toledo, que no esté de fiesta por ahí constantemente. Lo segundo, que todos los puestos importantes de Castilla estén a cargo de la nobleza de Castilla, no a cargo de gente extranjera. Lo siguiente que le piden también, que aprenda a hablar en castellano, bastante importante. Lo cuarto, que no permita que salga dinero de Castilla hacia Flandes, que el dinero de Castilla se quede en Castilla, ni dinero, ni joyas, ni caballos. Los caballos en aquellos tiempos eran muy importantes. Otra de las cosas que le exigen es que
a su hermano Fernando no lo destierre, que le conserve en Castilla. Para lo que eran las cortes de aquella época, el tema de Fernando era bastante importante, porque ellos consideraban que era una salvaguarda en caso de que Carlos no asumiera los compromisos. Otra de las cosas que le exigen es que trate bien a su madre y que le ponga una corte y que viva como debe de vivir una reina, no de mala manera encerrada en Tordesillas. Así que bueno, pues Carlos asume todos sus compromisos y algunos más, obviamente, entre ellos conservar el reino de Navarra, que el reino de Navarra lo había conquistado pocos años antes su abuelo Fernando, y había una disputa bastante grande con Francia, porque el rey de Navarra había huido a Francia y todavía reclamaba su territorio, obviamente. Entonces, una de las cosas que también le piden es que intente conservar Navarra por todos los medios posibles. Así que bueno, a cambio de eso le ponen una renta de 204 millones de maravedíes, aproximadamente unos 94 millones de euros. ¿Y qué hace nuestro querido Carlos? Decir a todo que sí, y inmediatamente, en cuanto le han nombrado rey regente, lo primero que hace es toda la nobleza flamenca que se ha traído, la nacionaliza castellana y la vuelve a seguir dejando en los puestos importantes, y les dice a los de las cortes: oye, son castellanos, a mí no me digáis nada. Lo segundo que hace es desterrar a su hermano, que le habían dicho que no lo hiciera. Así que lo acompaña precisamente hasta aquí, hasta Aranda de Duero, y acto seguido, desde aquí le dice: ala, chaval, a Flandes. Y Fernando no volverá a pisar Castilla nunca más. Lo siguiente que hace, obviamente, es seguir dejando encerrada a su madre, porque para él es importante que su madre no pueda enterarse de lo que ocurre en Castilla, no sea que le dé por asumir el control. Pero bueno, nuestro querido Carlos no solamente era rey de Castilla y rey de Aragón, como sabemos, era hijo de Felipe el Hermoso, y su abuelo era Maximiliano, y era el emperador de todos estos territorios que vemos aquí. Así que en el momento que ya es nombrado rey de Castilla, lo siguiente que hace es irse al reino de Aragón, formar cortes en Aragón para que también le nombren rey. Pero justo en ese momento llega la noticia de que ha muerto su abuelo, Maximiliano. Así que ahora él tiene derecho a ser rey de Castilla, rey de Aragón, y además tiene posibilidad de ser emperador. ¿Por qué digo posibilidad? Porque para ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no era por herencia dinástica, sino que para ser emperador tenías que ser nombrado por 7 príncipes electores que estaban en esta zona. Y esos 7 príncipes electores decidían quién podía ser rey. Pero para ser, rey, emperador, concretamente rey de romanos. Pero para poder ser emperador había que sobornar a dichos príncipes electores. Pero además lo de sobornar era claro, o sea, ellos no se ocultaban en ningún momento, decían, lo ponían casi como a subasta. Ha muerto el emperador, ¿quién quiere ser emperador? El que ponga más dinero será nombrado emperador. Y surgen 3 personajes importantes para ser emperador. Uno, nuestro querido Carlos. Otro, el rey de Francia, Francisco I. Y el tercero en discordia, el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Enrique VIII enseguida es descartado porque económicamente no tiene bastante dinero. Pero Francisco sí que pone más dinero encima de la mesa. ¿Por qué al final no lo nombran emperador a Francisco? Por una simple y sencilla razón. Porque Francisco siempre ha estado en guerra con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y al final Carlos pone el suficiente dinero como para que los príncipes electores se decanten por él. No solamente eso, sino que además su abuelo en su momento, antes de morir, había hecho un poco política
con los príncipes electores y les había dicho: si yo muero, mi nieto Carlos, no os preocupéis, que os va a dar una cantidad de dinero, además dinero que ya se había quedado estipulado y por escrito que les iba a dar. Pero obviamente, como ya os he dicho, Carlos no tenía el dinero, pero su abuelo ya había prometido dicho dinero. Así que, para ser nombrado emperador, Carlos tiene que pagar 850.000 ducados renanos, lo que sería igual a 2.100 kilos de oro, a 300 kilos de oro por príncipe elector. Y eso era una cantidad de dinero que no os lo podéis ni imaginar, una auténtica burrada. ¿Y quién le presta el dinero? Pues este señor de aquí, que tiene una cara de mala leche que no se la puede aguantar el hombre. Era el banquero principal de la época y históricamente se considera el hombre más rico de la historia. Jorge de Fürstenberg. Y Jorge de Fürstenberg le presta el dinero a Carlos, pero le presta el dinero con una condición muy clara, que tiene que llegar a Castilla y salir de allí con un compromiso claro de que tanto Castilla como Aragón van a pagar el dinero que él le presta. Así que bueno, Carlos se ve en una tesitura, necesita dinero rápidamente y tiene que poner un impuesto muy alto para que todo lo que es la corona de Castilla y la corona de Aragón puedan pagar el préstamo de Jorge de Fürstenberg. Así que, ¿qué es lo primero que hace? Como os he comentado antes, las Cortes de Castilla solamente se juntaban por tres motivos principales: nombrar heredero, nombrar rey o poner impuestos. Así que Carlos rápidamente manda formar Cortes, primero en Santiago de Compostela. ¿Por qué lo hace en Galicia? Por un motivo principal, porque en cuanto él tenga el compromiso de las Cortes de Castilla de que Castilla va a pagar, él estará muy cerca de un puerto, como es el puerto de La Coruña, para embarcar rápidamente y rumbo a Flandes para poder ser nombrado luego emperador en Aquisgrán. Así que bueno, las Cortes de Santiago son nombradas. Se juntan todos los procuradores a Cortes de todas las principales ciudades, concretamente 18, y en las primeras Cortes no consigue la mayoría para que los procuradores le permitan dicho impuesto. Así que 20 días después vuelve a formar Cortes, esta vez en La Coruña, ya justo en el puerto. Vamos, que forma Cortes casi subido en el barco. ¿Qué es lo que ha hecho durante estos 20 días? Sobornar claramente a todos los procuradores. Intentar por todos los medios que los procuradores, cuando salgan de allí, le digan que sí al impuesto. Y en La Coruña, la mayoría de los procuradores le dicen que sí, exceptuando el procurador de Toledo y el procurador de Madrid. Y vamos a hablar un poquito de los impuestos, ¿vale? Porque los impuestos en Castilla estaban divididos en muchos tipos, y lo mejor es explicarlo con un ejemplo, ¿vale? El primero que teníamos era las alcábalas. Las alcábalas son un impuesto que viene dado a todos los productos que entran o salen de Castilla. Las tercias era un impuesto similar. El diezmo real, cuando el rey necesitaba dinero, exigía un impuesto o ponía un impuesto que se grababa sobre todo a la iglesia. Y vamos a hablar del portazgo, pontazgos y sisas. Y la mejor manera de hablar de ello es poniendo un ejemplo. Vamos a poner que tenemos a un bodeguero que viene desde Fuentespina, por poner un ejemplo, y lleva en un carro 100 cántaras de vino. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer el hombre es pasar por un puente, el puente de Aranda. Para poder pasar por el puente paga un impuesto, el pontazgo.
y luego llega a la puerta. Y para poder atravesar la puerta e ir al mercado de Aranda tendrá que pagar el portazgo. Y por último viene el impuesto que digamos que menos le gustaba a la gente, y eran las sisas. Directamente cuando el hombre exponga su mercancía en el mercado, pondrá allí sus 100 cántaras de vino, llegará el cobrador real y le dirá: de esas 100 cántaras de vino, 10 me las llevo. Las sisas básicamente era un impuesto que se grababa sobre el producto. Directamente te quitaban un porcentaje del producto que tenías ahí expuesto. Pero las sisas no solamente iban hacia el vendedor, sino que además normalmente lo que ocurría es que cuando la gente compraba y salía con el producto de la ciudad, la propia guardia que estaba en la puerta, por orden del cobrador real, parte del producto que compraban también se lo quitaban como impuesto de sisas. Y para colmo de todos estos impuestos llega el impuesto principal para poder pagar la corona imperial. Bueno, dicho impuesto fue una auténtica burrada. Había que pagar un ducado por cada hombre, un ducado por cada mujer casada, luego 5 maravedíes por cada hijo, a su vez otros 5 maravedíes por cada oveja o cabra que tuvieras, y un porcentaje por cada tejas, por la cantidad de tejas que tuvieras en tu casa. Al final era una cantidad de dinero que era muy significativa, pues aproximadamente como si a día de hoy nos quisieran cobrar unos 2.000 euros para dárselos al rey. Si a día de hoy nos dijeran que tuviéramos que pagar un impuesto de 2.000 euros para dárselos al rey, no sé hasta dónde acabaría la corona. Así que bueno, ¿qué es lo que hace Carlos antes de subirse al barco? Tiene que nombrar un regente para dejarlo aquí en Castilla, alguien que se quede al mando, alguien que se quede al control de cobrar dicho impuesto. ¿Y se queda quién? Su mentor, su maestro, y quien ha velado por él en Castilla siempre, Adriano de Utrecht, al que se le llamará el regente falaz. Y bueno, pues Adriano de Utrecht será quien ejerza el poder en ausencia de Carlos. Y bueno, pues aquí va a empezar la revuelta comunera. Como hemos ido viendo, las cosas se van larvando poco a poco. Y cuantos más impuestos le vayas poniendo a la gente se va a ir enfadando cada vez más. Pero si tú haces que eches la gota que colma el vaso con un impuesto muy fuerte, que además no es ni siquiera para que se quede en Castilla, sino que es dinero que se va a ir fuera de Castilla, pues la gente al final salta. Y esto ocurrió entre mayo y junio de 1520. Como hemos visto, las Cortes de Castilla se acaban de hacer. Y entonces los procuradores de Castilla de cada ciudad vuelven a sus ciudades, hablan en sus ciudades y les dicen el impuesto que tiene que pagar la gente. Y vamos a poner el ejemplo de Segovia. Lo que ocurre en Segovia es bastante llamativo y ocurre en bastantes ciudades de lo que sería la Castilla la Vieja. Bueno, pues en concreto en Segovia, Rodrigo de Tordesillas, que era el procurador, llega y lo hace en la iglesia, intentando, sabiendo lo que le podía ocurrir, intentando salvarse. Y en la iglesia reúne a todo lo que son las fuerzas vivas de la ciudad, les lee el acta de las Cortes y les habla del impuesto que él ha aprobado. Bueno, allí inmediatamente la gente le empieza a decir de todo, le empieza a insultar, le arrancan los papeles de la mano, lo sacan a empujones de la iglesia y en el momento en que está en la calle lo llevan a rastras a la iglesia, a rastras por una calle que actualmente es una calle que existe en Segovia, que se llama la calle de la muerte y de la vida. Lo quieren llevar a prisión, pero cuando llegan se encuentran con que la prisión está cerrada y allí mismo lo estrangulan. Ni siquiera lo ahorcan, lo estrangulan con las propias manos, la gente en lo que es un tumulto. Esto mismo
ocurre en Burgos, en Soria, en Salamanca, en Valladolid, ocurre en muchos sitios. No tan a lo bestia como ocurre en Segovia, donde acaban matando a Rodrigo de Tordesillas, pero en muchos sitios lo que hacen es que los procuradores tengan que huir y arrasan sus casas, como ocurre en Soria. En Soria, las casas de los dos procuradores de Soria son arrasadas y les echan sal en el terreno para que no puedan cultivar nada allí. Así que bueno, aquí vemos que estamos hablando de Segovia, porque Segovia va a ser el punto álgido donde digamos va a estallar la revuelta. Como en Segovia ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, todo el asesinato de Rodrigo de Tordesillas, pues inmediatamente el pueblo segoviano mira al segundo personaje importante de la revuelta comunera, Juan Bravo. Juan Bravo pasa a tener el mando de Segovia. Inmediatamente Adriano de Utrecht, que en ese momento estaba en Valladolid, manda tropas a Segovia para parar dicha revuelta y exigir que sean entregados a la justicia aquellos que han matado a Rodrigo de Tordesillas. Bueno, pues el pueblo de Segovia cierra filas en torno a Juan Bravo, que es su regidor y líder, y dicen que no entregan por ningún motivo ni causa a nadie a lo que es el poder del rey. Así que Segovia es sitiada. Segovia es sitiada y Segovia pide auxilio a 3 ciudades que también, igual que ella, se han levantado en armas. Sobre todo Toledo. Toledo es fundamental. En Toledo está Juan Padilla. Juan Padilla, que es el líder de la revuelta comunera. Y fue prácticamente el único que se negó a firmar el impuesto. Se levantan Toledo, Madrid y Salamanca. Y en este momento que Segovia está un poco rodeada realmente, vamos a ver, no es que estuviera rodeada en sí. A Segovia habían llegado unos 200 hombres del rey y se habían puesto en las puertas de Segovia y impedían que saliera la gente, a no ser que entregaran a quien habían matado a Rodrigo de Tordesillas. Pero claro, como no podían ni salir nadie en nada, pues piden auxilio tanto a Toledo como a Madrid y a Salamanca para que manden tropas que ya se han formado en una especie de Santa Liga para auxiliar a Segovia. En ese momento Adriano de Utrecht se entera y manda más tropas a apoyar a esos 200 hombres. Manda aproximadamente a 1000 soldados más. Pero las tropas que vienen tanto de Toledo como de Madrid como de Salamanca son aproximadamente unos 6000 hombres. Detalle importante, las tropas que han reunido los comuneros son levas, gente del pueblo a la cual les han dado armas, nada más. No son gente de guerra, no son gente de armas. No es lo mismo que te den a ti un arma y no la sepas casi manejar a alguien que esté acostumbrado a manejar un arma. Eso va a ser un detalle muy importante en esta guerra. Bueno, concretamente deciros que de Toledo va Juan Padilla, de Madrid va Pedro Zapata y de Salamanca va un personaje muy importante, Pedro Maldonado. Pedro Maldonado será el tercer personaje importante de la revuelta comunera. En vistas de que van a llegar las tropas de refuerzo a Segovia, Adriano de Utrecht habla con el obispo Fonseca y le dice: oye, mira, ponte tú al cargo de esta situación e intenta calmar los ánimos, intenta eliminar la revuelta de Segovia antes de que lleguen las tropas de refuerzo. Y todo el mundo sabe que la mejor manera de parar una revuelta es un poquito de artillería. Bombardear un poco la ciudad sabía que iba a ablandar el ánimo de los segovianos. Pero la artillería concretamente no la tenían, normalmente estaba almacenada en lo que serían polvorines y concretamente en este caso estaba en Medina del Campo. Medina del Campo está a mitad de camino entre Valladolid y Segovia. Así que el obispo Fonseca va con algunas tropas reales hasta Medina del Campo, pero la gente de Medina ya sabe que viene a por la artillería. Así que lo que hacen es poner toda la artillería en el centro del pueblo, en la plaza principal, y toda la población se pone alrededor de la artillería. Cuando el obispo Fonseca llega les dice: oye,
darme la artillería. Y el pueblo de Medina le dicen que no, que la artillería no se la dan. Y el obispo le dicen, la artillería es del rey. Y entonces el pueblo de Medina les dice, nosotros ni quitamos ni ponemos rey. Si la artillería es del rey, que venga el rey a pedirnos la artillería. En ese momento el obispo Fonseca, viendo que no le van a entregar la artillería, piensa en un plan, dice, si quemo alguna casa que otra del exterior de la ciudad de Medina, la gente rápidamente irá a apagar el fuego y yo me haré con la artillería sin ningún problema. ¿Qué es lo que hace? Quema algunas casas, pero el pueblo de Medina no deja la artillería y al final el pueblo de Medina del Campo acaba ardiendo entero. Esto será lo que haga que prácticamente todas las ciudades que tienen derecho a cortes en Castilla se alcen en armas. Porque una cosa es que sities Segovia para entregar a alguien proscrito y otra cosa es quemar una ciudad porque sí. Y eso la gente ya no lo puede consentir. Así que se forma al final lo que se llama la Santa Junta. La Santa Junta está formada por 14 de las 18 ciudades con derecho a cortes. Prácticamente todas las ciudades que estarían entre León, todo lo que sería Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Murcia, muy importante, pero todas las ciudades andaluzas no se suman a la revuelta. ¿Por qué no se suman a la revuelta? Por una muy sencilla razón. Porque todas las ciudades de Andalucía vivían muy bien debido a que recibían muchísimo dinero del rey de todo lo que era el comercio con América. Así que bueno, se forma la Santa Junta y se juntan en la ciudad de Zamora. Y rápidamente saben que esto es una revuelta total en contra del rey, aunque ellos, no nos equivoquemos, no querían destituir al rey. Lo que querían básicamente es que el rey reinara en Castilla y que obviamente no saliera dinero de Castilla y que hiciera un poco lo que le habían exigido en 1518. Pero saben que tienen un problema. Necesitan lo que sería un compromiso legal. Necesitan sobre todo que su revuelta se convierta en algo legal. Y la única manera de que su revuelta se convierta en legal es que la reina Juana, que está en Tordesillas, avale dicha revuelta. Por eso antes hemos hablado de Juana y por eso Juana va a ser tan importante. La reina Juana recibe a los comuneros en Tordesillas y les escucha y les dice que sí, que llevan razón, pero al final no consiente firmar ningún papel que le quite la posibilidad de ser rey regente a su hijo. Y aquí está la clave. En el momento en que Juana no permite que su hijo deje de ser rey regente, todo el poder legítimo que tenían los comuneros lo pierde. Hay que decir que esta revuelta, que había avanzado con bastante rapidez, se podría haber cortado rápido también, por lo que serían las tropas de la nobleza castellana. Pero la nobleza castellana se ha puesto de perfil. No quieren apoyar a Carlos, ni tampoco quieren apoyar la revuelta. Están un poco a ver qué ocurre. ¿Y por qué no quieren apoyar a Carlos? Porque Carlos les ha quitado todo su poder. Y están bastante enfadados con el rey Carlos. Pero al final ocurre lo que era de esperar. Dicha revuelta no solamente ha empezado en las ciudades, sino que también llega a los pueblos. La gente está harta de impuestos, está harta de que les machaquen a pagar un montón de cosas, están hartas de la nobleza castellana. Y en muchos pueblos se alzan en armas. Y la situación al final se pone bastante crítica, no solamente para el regente Adriano de Utrecht, sino para la principal nobleza castellana. Así que, viendo que la revuelta comunera de las ciudades, que al fin y al cabo no era más que una revuelta de la burguesía
de lo que era la alta burguesía, pero no dejaba de ser burguesía o baja nobleza, en vistas de que la revuelta está yendo para adelante, Carlos, desde Flandes, que ya está a punto de ser nombrado emperador, da permiso a los dos principales nobles de Castilla, que serían el almirante de Castilla, que es Fadrique Enríquez de Velasco, y a Íñigo Fernández, que sería el condestable de Castilla, les da permiso para que se conviertan, digamos, en la mano derecha del rey en lo que es el territorio, y que apoyen a Adriano de Utrecht. En este momento, estos dos personajes principales, tanto Fadrique como Íñigo Fernández, le exigen algo principal a Carlos. Le dicen, mira, te lo vamos a decir muy claro, o nos pones a nosotros al mando de todo y cuando esto acabe seguimos teniendo el mando de todo, o lo mismo que te vamos a apoyar, luego dejaremos de apoyarte. Y este va a ser el germen principal de que al final en Castilla otra vez vuelvan a mandar la alta nobleza castellana. Como os he comentado, las revueltas antiseñoriales son lo que hace que lo que es la alta nobleza acabe apoyando al rey. Lo que hasta ese momento no la apoyaban porque estaban muy enfadados con el rey, gracias a la revuelta que ocurre sobre todo en Dueñas, gracias a dicha revuelta hace que la nobleza castellana pues acabe poniéndose de parte del rey, como os he comentado. Y ocurre por la primera batalla principal, que es la batalla de Tordesillas. Todo el mundo sabe que la clave es Juana. Si Juana deja de ser, acaba asumiendo el poder, y Juana le quita la regencia legal a Carlos, Carlos terminará dejando de ser rey y perdería todo el poder tanto en Castilla como en Aragón. Así que aquel que tenga el poder sobre Juana tendrá el poder sobre el futuro de Castilla. Así que rápidamente las tropas realistas, tanto del condestable de Castilla como del almirante de Castilla, se reúnen, atacan Tordesillas y acaban haciéndose con el poder de la ciudad. Y no solo eso, sino que acaban haciéndose con el poder de Juana. Juana ha dejado de estar bajo el influjo de los comuneros y ahora la situación se ha puesto muy delicada para ellos. Así que, ¿qué es lo que deciden? Pues deciden hacer lo que sería una guerra total, una guerra de devastación. Los comuneros empiezan a asolar todo lo que sería la tierra de Campos, entre Palencia, Valladolid, Zamora. Toda esta zona era una tierra bastante importante que estaba sobre todo, eran territorios del almirante de Castilla. Así que lo que ellos buscan es hacer que la gente, todo lo que es el pueblo de Castilla, se subleve contra el almirante de Castilla. Y a su vez conseguir otra vez recuperar poder. Pero ocurre un problema. La ciudad de Burgos. La ciudad de Burgos es tomada por el condestable de Castilla. Y Burgos, en el momento en que es tomada por el condestable de Castilla, pasa a ser se pasa al bando realista. Así que en el momento en que Burgos está en el bando realista, lo que deciden los comuneros rápidamente es asediar Burgos. Asediar Burgos e intentar desde dentro, con gente que está a favor de la revuelta comunera, intentar que Burgos otra vez se vuelva a pasar al bando comunero. Pero el condestable de Castilla acaba descubriendo dicha revuelta, acaba eliminando a todas las personas que apoyan a la revuelta comunera y consigue impedir que la ciudad de Burgos vuelva a pasar al bando comunero. Así que, en vista de los desastres que están ocurriendo y que el bando comunero está perdiendo un poco la guerra, Juan Padilla opta por hacer lo que hemos comentado ya, una guerra total, atacando sobre todo a posesiones principales del almirante de Castilla, y concretamente ataca Torrelobatón. Torrelobatón está muy cerca de Tordesillas y es una plaza muy importante.
la asedia y acaba tomándola. Lo cual hace que el almirante de Castilla se enfade bastante porque ha perdido una de sus posesiones principales. Y digamos que esta victoria da un poquito de moral al bando comunero. Y aquí pues lo que vamos a ver es un mapa bastante importante para que nos situemos un poquito en situación de todo lo que va a ocurrir a continuación. Aquí vemos que está Torrelobatón, Tordesillas y Morales de Toro, y a continuación estará Toro. Y entre medias vemos una población que se llama Villalar. Bueno, en el momento en que toma Torrelobatón, Juan Padilla comete un fallo fundamental, y es que para de atacar, no sigue atacando, se mantiene en Torrelobatón durante 2 meses, y es el tiempo suficiente para que la mayoría de sus tropas deserten. No nos olvidemos que las tropas que tiene Juan Padilla es tropas de leva, gente del pueblo, gente que tiene sus cosechas, que tiene sus negocios, que tiene sus casas y que tienen que atender todas sus cosas. En el momento en que la ofensiva se para, la gente dice, uff, esto no sigue para adelante, y empiezan a desertar en masa. En el momento en que Juan Padilla ve que la situación se convierte en algo insostenible en Torrelobatón, decide seguir un camino a través del campo hasta llegar a Toro, porque Toro es una población muy importante donde hay tropas, hay suministros y podría seguir con la guerra. Las tropas que están en Tordesillas, ya hemos dicho que Tordesillas ya pertenece al bando realista, están al loro de lo que está ocurriendo en Torrelobatón. Y en el momento en que las tropas comuneras salen de Torrelobatón, lo que es la caballería realista, aproximadamente unos 600 hombres de armas a caballo, les van siguiendo. Y aquí vamos a hablar un poco de la batalla de Villalar. La batalla de Villalar como tal no es una batalla como veríamos al uso. Simplemente lo que ocurre es que es una columna de un ejército que va avanzando en columna en retirada, y la caballería realista les va siguiendo por detrás. Tan fácil lo ve el mando realista, tan fácil lo ve el mando de caballería, que deciden atacar sin esperar ni siquiera a la infantería. Les atacan por detrás y los machacan. Directamente la batalla de Villalar es una masacre. Machacan directamente a todo lo que es el ejército comunero, que intenta reagruparse en la ciudad de Villalar, pero ni siquiera lo consiguen. Ocurre una desbandada y todo el ejército intenta huir como sea. En esa primera carga llegan a matar a más de 1000 hombres y cogen a los principales mandos comuneros. Cogen a Juan Padilla, cogen a Juan Bravo y cogen a Pedro Maldonado. Y bueno, el juicio de los comuneros. Vamos a hablar un poquito de Pedro Maldonado. Nada, lo justo. Pedro Maldonado es noble, pertenece a la alta nobleza castellana, pero sí estaba a favor de los comuneros. Pero si hay algo que no puede permitir la nobleza es que maten a un noble. Así que, ¿qué es lo que deciden? Pues como un Maldonado tiene que morir, deciden ajusticiar al primo de Pedro, Francisco Maldonado. Justo la batalla de Villalar ha ocurrido el 23 de abril. Al día siguiente se les juzga rápidamente por los jueces Cornejo, Salmerón y Alcalá. La condena es a muerte y se ejecuta inmediatamente. Este cuadro es famoso. Normalmente está en el Congreso de los Diputados. Y en este cuadro vemos que han ejecutado ya a Juan Bravo. Juan Padilla es quien está mirando, y quien está subiendo hacia el cadalso es Francisco Maldonado. Francisco Maldonado, el hombre sin comerlo ni beberlo, fue ajusticiado, pero al final fue quien pasó a la historia, no su primo Pedro. La revuelta comunera ha caído. Sus principales líderes han sido decapitados. Y todas las ciudades que estaban a favor del bando comunero rápidamente se rinden y deciden pasar al bando realista. Pero hay 2 ciudades que resisten: Toledo y Madrid.
Madrid enseguida decide pasarse al bando realista porque ve que no tiene ninguna posibilidad de aguantar y que debido a que los principales mandos han caído no tiene sentido seguir con dicha revuelta. Pero en Toledo tenemos a un principal personaje, María Pacheco. María Pacheco era la mujer de Juan Padilla y todo el mundo dice que era la cabeza pensante de la revuelta. María Pacheco es una mujer que pertenece a la alta nobleza castellana y en ese momento es quien está gobernando en Toledo. Cuando le llega la noticia de que su marido ha sido decapitado, ella decide continuar la lucha. Y de ahí el sobrenombre que tiene María Pacheco, la Leona de Castilla. María Pacheco continúa la resistencia en Toledo hasta el 25 de octubre de 1521. Y eso que la batalla de Villalar ha ocurrido el 23 de abril. ¿Por qué aguanta en Toledo? Algo fundamental. Hemos comentado antes que el principal personaje que quería ser nombrado emperador era el rey de Francia, Francisco I. Este señor era un personaje bastante envidioso del cual hablaremos en futuras charlas. Y el amigo Francisco, en el momento en que se entera de que no es nombrado emperador, digamos que le entra una rabieta. Se enfada mogollón y decide atacar todos los territorios del ya nombrado emperador Carlos y intentar por todos los medios que Carlos se rinda al poder de Francia. Le ataca por 3 sitios a la vez. Le ataca por lo que es el norte de Francia hacia Flandes, por la zona de Borgoña, le ataca por el norte de Italia hacia Milán y le ataca en Navarra. Concretamente, en verano de 1521 ocurrirá la batalla de Noailles, donde el ejército francés será derrotado. Pero, ¿cuál es la cuestión para María Pacheco, que es fundamental? Mientras está ocurriendo la invasión de Navarra por parte del ejército francés, las tropas realistas, en vez de atacar Toledo, se ven obligadas a atacar a las tropas invasoras francesas. De ahí el motivo de que María Pacheco consiga aguantar durante tanto tiempo. Y con esto ha acabado la charla. Muchísimas gracias y les espero en futuras charlas.